Hola, Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Fíjate que la plática pasada que estábamos hablando, sí, del testimonio de Juan, que empezamos a comentar, que empezamos a decir sobre los evangelios. ¿Por qué los evangelios son diferentes? ¿Por qué las personas hablamos en forma diferente? ¿Qué es lo que realmente a qué Dios nos motiva y por qué Dios nos levanta a diferentes personas? Sí. Fíjate que ese día yo me quedé pensando porque estuve hablando de los evangelios, Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Y Dios me pone en mi corazón que estuviera viendo yo quién era cada uno. Mateo fue un recaudador de impuestos, ¿sí? Fue apóstol de Jesús y estuvo en el periodo en que Jesús estuvo en la tierra. Marcos fue discípulo de Pablo. Primero fue discípulo de Pedro y luego fue discípulo de Pablo. A Marcos se le conoce porque hay una parte en el Evangelio que dice que había una persona que estaba en el huerto del Getsemaní con una sábana envuelta. Y cuando empezaron a atrapar a las personas de ahí, automáticamente Marcos se zafó, ¿sí? La sábana y se escapó, ¿sí? Marcos solamente vio a Jesucristo, pero no se consideraba en sí de los 12 apóstoles de Jesús. Lucas no es, yo pensé que era pensé que era el apóstol que que estaba con Jesús, pero no. Lucas, el del Evangelio, es un médico de origen sirio que se convirtió al cristianismo y fue discípulo de Pablo de Tarso. Fíjate, él fue un ilustrador y un historiador y un misionero. Y Juan, que fue el apóstol amado por Jesús, al cual le dejó su mamá, le dejó a su madre María, ¿sí? En manos de Juan para que Juan la cuidara, Juan se hiciera cargo. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso, que cómo nos va enseñando a cada uno lo que quiere que aprendamos. Cómo nos va mostrando a cada uno lo que quiere que nosotros vayamos aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó a servirle, yo nací en bueno, ahora sí se puede decir como decimos nosotros, nacimos en una hacienda. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesucristo nos llamó en una hacienda de amor y servicio. Jesucristo nos restauró en una hacienda. Empezó el proceso de restauración en una hacienda de amor y servicio. Con esas personas que tú no das así, que tú dices, uy, no, son de lo peor. Sí, somos lo peor del mundo, la mayoría que llegamos ahí. Pero Dios tiene tanto amor y tanta misericordia por nosotros que a través del proceso que vivimos ahí nos levanta, nos perdona y nos fortalece. Entonces, cuando yo empecé ahí, simple y sencillamente, Dios me hablaba en forma diferente, Dios me hablaba a mí en una forma en que yo creía, yo le escuchaba, yo le entendía lo que Él me decía. Y me hablaba, como digo yo, con palitos y bolitas. Porque ahí en esa hacienda Él fue el que me dio el ministerio de amor, misericordia y perdón, que es parte de su ministerio. Porque para que uno realmente pueda ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, debemos de enseñarnos
a tener amor por aquellos que lo necesitan, a ser misericordiosos, así como Dios nos hizo, como Dios tuvo misericordia de nosotros, y a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Sí? Este, esta parte del ministerio que Dios quería que yo llevara, se preocupa por la restauración de las personas, se preocupa por llevar la palabra de Dios, se preocupa porque sea entendible en forma sencilla y clara lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, fíjate qué hermoso, cada uno tiene su propio llamado. Una vez yo le decía a Dios, porque uno de mis hermanos espirituales es pastor, y él habla en forma diferente, habla sabe mucho de la palabra y habla en forma diferente. Los pastores, mis padres espirituales que me dieron a conocer el Evangelio como Cristo lo quería que fuera, también hablan en forma diferente, hablan como decimos nosotros, como nacidos en iglesia, ¿no? Muy teológicamente, saben hablar muy bien con la palabra, explicarla y todo, ¿no? Pero yo no, yo realmente así al 100% no te hablo yo la palabra bíblica. Y le decía yo a Dios, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué mi hermano Diego habla así? Mis padres espirituales hablan igual y yo no, ¿sí? Mi hermana Anita, pues es un poquito, habla igual que yo, un poco más sencillo, más claro, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no puedo hablar con ellos? ¿Por qué yo no puedo predicar bíblicamente? ¿Por qué yo no puedo, o sea, para mí, el cómo hablan en la iglesia es muy complicado, es muy, pues ahora sí, en cierta forma muy diferente a como hablo yo. Y por ello había tenido yo algunos roces, algunos problemas precisamente por lo mismo, porque no me entendían, ¿sí? Ni yo les entendía, cada uno explicaba las cosas a su forma y en forma diferente. Y por lógica no lo puedes entender. Entonces yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué motivo hablamos en idioma diferente? ¿Sí? Y Dios me hacía la comparación entre Pablo y Pedro. Dice, mira, a Pedro, que era un pescador ignorante, ¿sí? Lo mandó con aquellos judíos, ¿sí? A dar la palabra, a hablar y todo eso. Entonces ahí tú te quedarías y pensarías, bueno, ¿por qué Jesucristo mandó a Pedro, perdón, a Pedro con alguien que sabía mucho de la palabra, que hablaba mucho de la palabra, ¿sí? ¿Por qué les mandó un ignorante? Por decirlo así, por ponerlo así. ¿Por qué les mandó a Pedro? Pues simple y sencillamente porque Dios dice que en la debilidad Él se glorifica y Él le muestra que no importa tanto conocimiento que tengas, que lo importante es querer conocer a Dios, ¿sí? Lo importante es tu corazón, no los conocimientos que traigas, no los conocimientos de que tanto traigas, sino el querer, el disponer tu corazón a Dios. Y fíjate, también yo decía, bueno, Saulo de Tarso o Pablo, era un fariseo de fariseos, él sabía mucho de la palabra, muchísimo de la palabra, pero Dios lo mandó con aquellos que no creían, que no conocían a Dios, que no eran judíos, ¿sí? Y el mismo Pablo reconoce que todo su conocimiento, todo lo que él sabía, no le servía de nada ante la grandeza de Dios. No le servía de nada porque Dios lo había mandado con aquellos ignorantes de la palabra.
precisamente para que Dios se glorificara también. Dios nos habla, nos llama a lugares diferentes. Dios nos lleva con aquellos que Él quiere que hablemos y nos pone las palabras adecuadas para aquellos que quieren escucharnos. Muchos de nosotros luego nos enojamos y decimos, ¿no? Yo le decía a Dios, Señor, yo quiero predicar, Señor, yo quiero predicar. Pero cuando empiezo a leer, me dice Dios, ¿sabes la diferencia entre predicar y dar testimonio? Y no lo supe, ¿sí? Jesucristo llamó a sus discípulos a dar testimonio. A Juan le fue llamado para dar testimonio de la palabra, para dar testimonio de la vida de Jesús, ¿sí? Raros son las personas que dice que venga en la palabra que diga que predicaron, ¿no? Y yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Y Dios me decía en esta forma, predicar es cuando tú hablas de la palabra, ¿sí? Cuando tú tratas de entender lo que Dios te dice en la palabra y lo dices a los demás, ¿sí? Tú lo tratas de entender desde un punto teológico, desde un punto, desde un punto más, ¿cómo decirte? Con más conocimiento cuando predicas, ¿sí? Algunas personas te entienden, porque a algunas personas Dios le habla a través de la palabra, pero otras personas no te entienden, ¿sí? Saben, escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no están acostumbrados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual y aquello que es espiritual solamente a través del espíritu lo entiendes. Si estás tú sumergido en el mundo, si estás tú, ¿sí? En la situación de todo ser humano que trae problemas, que trae situaciones fuertes, que trae pérdidas, etcétera, etcétera. Sí. Muchos de ellos no alcanzan a entender cómo me pasaba a mí cuando empecé. ¿Sí? Me hablaban de la palabra y no entendía. Hasta que Dios me explicaba paso a paso y de qué se trataba y por qué tenía que amar a aquel que me ofendía y por qué Jesucristo murió por nosotros, que yo le seguía peleando a Dios eso del Domingo de Ramos que no me gusta, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia me tiene una paciencia tremenda. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios te llama a servirle, Dios es el que te capacita, Dios es el que te enseña, Dios es el que te muestra con quiénes te va a mandar. Dios te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Fíjate, a Jesucristo, cuando lo mandó al mundo, ¿sí? Cuando se encarnó Jesucristo de la Virgen María y se hizo hombre, a Jesucristo lo convirtió en ser humano para que precisamente supiera lo que era, lo que era realmente. Dios te bendice, Lili. Permíteme tantito. Jesucristo lo mandó perdón, Dios mandó a Jesucristo para que supiera realmente cómo éramos nosotros, para que empezara a conocernos y ya que iba a ver las debilidades del ser humano, entendiera realmente cómo éramos cada uno de nosotros. Jesucristo nos conocía y nos conocía muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente nos va hablando, nos va diciendo. Fíjate, primeramente, Dios le habla
Primeramente Dios le habla a los discípulos que andaban con Juan, ¿sí? Con Juan el Bautista. Y uno de ellos va corriendo con su hermano para decirle, ¿sabes qué? Encontramos al Cristo. Le dijimos, vimos quién era el Cristo. Ya lo conocimos. El Cordero de Dios ya sabemos quién es. ¿Sí? Y Pedro, por ver la alegría y la felicidad, va con ellos. ¿Sí? Va con ellos. Y Jesucristo le cambia el nombre de Simón, le cambia el nombre a Pedro. Fíjate, también Dios es tan maravilloso que después se encuentra, sigue Jesús en Galilea y se encuentra a Felipe y le dice, sígueme, ¿sí? Felipe va allá con Andrés y con Pedro y se va con Jesús. Y encuentran a Natanael, que le dice, hemos hallado a aquel del quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael pregunta, ¿qué hay de bueno que pueda salir de Nazaret? ¿Sí? Porque consideraban a Nazaret como que no podían salir cosas buenas de ahí, ¿sí? Entonces Natanael les preguntó, bueno, ¿y qué hay de bueno? ¿Qué puede salir de bueno de ahí de Jerusalén? De Nazaret, ¿sí? Y cuando le ve Jesús a Natanael, se le acerca y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Sí? ¿Cómo sabes quién soy yo? Y Jesús le responde, dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Estabas debajo de una higuera, ¿sí? Y se queda asombrado Natanael. Dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo sé que tú lo eres, ¿sí? Y Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿creíste? ¿Sí? Uy, pues cosas mayores verás. Y de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hablan, nos dicen, nos tornan y nosotros no queremos creer en lo que estamos viendo? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, sí, y nos han hablado con la palabra de Dios y no entendemos, no le comprendemos? Dios levanta a aquellos también sencillos, sí. Como les comentaba yo el lunes, sí, como les decía, aquellos que nacemos en el campo, que somos árboles plantados en el campo, porque ahora sí valga la palabra, porque a Dios así le plació que naciéramos nosotros fuera de una iglesia, porque Dios quería conocer nuestro corazón, porque Dios quería tratar con nosotros. A muchos tienen la posibilidad de estar en una iglesia, de que el pastor esté al tanto de ustedes, de que el pastor les dé esas enseñanzas. A muchos otros no tenemos esa posibilidad, porque Dios nos prepara para aquellos que no tienen tampoco esa posibilidad. Nos prepara con testimonio, nos prepara con enseñanza. Y como te decía, la diferencia entre predicar y dar testimonio es esa. Tú predicas de la palabra de Dios escrita, hablas y enseñas lo que Dios te está enseñando, ¿sí? Escrituralmente.
hablas y dices de lo que Dios te está enseñando escrituralmente. Pero aquellos que testificamos, leemos la palabra, pero Dios ya trabajó en nuestras vidas. Dios ya está obrando esa palabra en nuestras vidas. Y lo único que hacemos es confirmar lo que Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado a nosotros. Vivir la palabra como Él dice. Y de ese testimonio de vivir la palabra, hablar sencillo y claramente de lo que Dios nos ha hecho y nos ha revelado a cada uno. Así como como Jesucristo fue escogiendo a sus discípulos, ¿sí? Así como se les fue revelando a cada uno quién era Dios. Así Jesucristo, en su infinita misericordia, nos llama también al servicio. Nos va revelando para qué nos quiere a cada uno y en dónde nos quiere a cada uno, hacia quién nos tiene dirigidos. Porque fíjate, muchos de nosotros queremos hablar con otras personas. Queremos hablar muy teológicamente. Pero Dios te dice, no, habla sencillo, habla normal, habla de lo que he hecho en ti. Así es, Lili, por su gracia y por su amor. Dios es tan maravilloso que Dios se muestra a cada uno de nosotros en la forma que nos quiere utilizar. No sé si has notado que hay momentos en que Dios te habla a través de la palabra y le entiendes claramente, pero hay momentos en que estás leyendo y no le entiendes y te vuelves a regresar y no le entiendes, ¿sí? Cuando a mí me pasaba eso, le decía a Dios, bueno, ¿por qué? Dice, porque no es tiempo de que tú entiendas esa parte. Necesitas ir entendiendo, necesitas ir capacitándote. Si tienes duda, pregúntame a mí. ¿Por qué? Porque como pasó con Pedro y con Pablo, ¿sí? Pablo se había equivocado. Pablo era una persona que era fanática de la ley, por decirlo así, ¿sí? Él quería ser legalista, él era legalista, quería que se cumpliera la palabra tal cual decía ahí. Perdón. Quería que se cumpliera tal cual decía. Perdón. Quería que nosotros entendiéramos la palabra tal cual está, ¿sí? Perdón. Gracias. Perdón, es que se me reseca a mí mucho la garganta. Te digo, Pablo quería que entendía la palabra tal cual y quería que se hiciera tal cual decía. Y aquellos que no estaban haciendo las cosas como estaba escrito, ¿sí? Que los mataba o los condenaba o los llevaba con estos fariseos. ¿Por qué? Porque él era una persona legalista. Era una persona que perdón, que él entendía así la palabra, que él pensaba que estaba en lo correcto. Ay, Dios, que él pensaba que estaba en lo correcto, pero no era así. No era así, no lo entendía como realmente él quería entender. Pedro era alguien impulsivo, alguien que le gustaban las cosas claramente. Él decía, ¿por qué tengo que perdonar a mi hermano?
¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, explícame tú a mí qué es lo que yo debo de hacer. Yo no conozco tus escrituras. Explícame lo que yo tengo que hacer. Yo conozco la parte de la ley, yo conozco lo que me han enseñado, pero dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Son dos personas completamente diferentes. Así como los cuatro evangelistas son completamente diferentes, pero en la palabra de Dios, los cuatro evangelios, aunque están narrados en forma diferente, tienen la palabra verdadera de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Jesucristo fue hablándoles, fue llevando, ¿sí? Fue enseñando y escogiendo a sus discípulos. Fue también dándose el espacio y el tiempo para realmente hacer las cosas. Aún cuando a ellos les invitaron a las bodas de Canaán, sí. Jesucristo todavía no estaba en su momento de hacer, sí. Jesucristo fue con sus discípulos y fue con María a esas bodas. Cuando esta María vio que les faltaba vino a la boda, en la boda, le dijo a Jesús, y Jesús dijo, ¿qué quieres, qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo, todavía no es el momento en que realmente empiece a hacer lo que Dios me mandó, ¿sí? Y María como que no escuchó a Jesús y le dice a los servidores de ahí que estaban en la boda, ¿sí? A los sirvientes de ahí, que hiciera lo que Jesús les iba a decir, ¿sí? Que hiciera todo lo que Jesús les iba a decir. Entonces Jesús se le queda viendo y ya les dice a las personas, pongan en unas tinajas de agua, llénenlas de agua, ¿sí? En ese entonces utilizaban las tinajas de agua para purificarse, para que los judíos se purificaran, ¿sí? Más o menos cabía como 2 o 3 cántaros, o sea, estaban más o menos grandecitas. Y les dice Jesús, llénenlas de agua, llénenlas hasta arriba, ¿sí? Dice, ahora saquen agua y llévenselo al maestro, ¿sí? Se les decía maestresala, maestros que estaban ahí, ¿sí? Personas que eran como, ¿cómo decirte? Como el mayordomo importante de ahí del lugar, ¿sí? Y dice, llévenle el agua de la tinaja, ¿no? Vayan y entréguenle. Y lo que hace este señor sin conocer solamente Jesucristo y aquellos que habían llenado los cántaros, las tinajas sabían que llevaba agua. Le llevan a esta persona. ¿Y cuál fue su asombro? Que al probarlo fue vino, fue convertido en vino. Y el mayordomo, por decírtelo así, dice, qué bárbaro. Prácticamente también él se asombró. Dice, muchos de los hombres de la boda, de los novios, ¿sí? Primero sacan lo mejor del vino. Y ya cuando andan tomados, ya cuando andan bebidos y todo eso, que algunos se emborrachan, ya sacan el vino
valga la palabra, más corrientito, ¿sí? Pero tú has dado el mejor vino al final, ¿sí? Porque reconocía que ese vino era un vino sin igual, ¿sí? Un vino que no tenía comparación. Jesús empezó a hacer aquí en Canaán esas señales, ¿sí? Y fue manifestada la gloria de Dios y sus discípulos creyeron en él, ¿sí? Sus discípulos creyeron en él. Ya después todos bajaron, ¿sí? Bajaron su mamá, sus hermanos, sus discípulos y estuvieron ahí en Capernaum bastante tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, a veces yo me preguntaba, ¿sí? ¿Por qué muchos de nosotros esperamos que realmente todo cambie de inmediato? Que si estamos nosotros al servicio de Dios, se hagan las cosas como nosotros pensamos que es lo correcto. Se hagan las cosas tal cual nosotros decimos, en el momento en que nosotros decimos, ¿sí? Y en la forma en que nosotros decimos. Aún todavía no es nuestro momento de trabajar para Dios y ya queremos que se hagan las cosas tal cual pensamos que es. Yo aquí te invitaría a que te preguntaras, ¿sí? ¿Para ti qué es ser discípulo de Cristo? ¿Para ti qué es, sí, dar testimonio de que Cristo está en ti? ¿Para ti qué es servir a Cristo? ¿Qué expectativas tienes del servicio a Dios? Muchos de nosotros llegamos con esa mentalidad de mundo, donde el mundo dice que si tú sirves a alguien, tienes que ser reconocido, tienes que ser mencionado, tienen que hacerte, ahora sí, como se dice, caravana, ¿sí? Tienes que ser sobre todo reconocido por todos, ¿no? Si tú sirves a Dios. Tienes que estar en los lugares más importantes, rodeado de gente importante, etc. Pero no es así en Cristo. En Cristo, aquel que sirve a Dios es aquel que tiene su corazón dispuesto, dispuesto a seguir las órdenes del Maestro, dispuesto a seguir y a sujetarse al Maestro, a hacer como Él dice. Así como María le dijo a los sirvientes, hagan de acuerdo a lo que dice Él. Así nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que Jesucristo dice. No tenemos nosotros que hacer las cosas de acuerdo a nuestra forma si es la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros también hemos querido ser discípulos de Cristo a nuestra manera? ¿Sí? Hemos querido ser discípulos de Cristo para que nos digan qué buenos son. Ay, mira qué atento. Pero siempre reconociendo en esa falsa humildad que somos discípulos según nosotros. Y digo según nosotros porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos para ser discípulos de Cristo. No estamos dispuestos a cambiar nuestras actitudes. Siempre queremos que se haga nuestra voluntad. Siempre queremos que se hagan las cosas en nuestro tiempo. Y esto no es así. Nosotros tenemos que esperar que Dios nos vaya capacitando, que Jesucristo nos vaya enseñando y ser el ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Fíjate, ¿cuántas veces no te ha pasado lo que le pasó a
a Pablo, que hasta que no te tumba el caballo, no te tumba Dios del caballo, no entiendes que nosotros tenemos que servir a Dios primeramente de rodillas. ¿Por qué? Porque vas a guerrear, vas a orar, vas a mantener ese contacto primeramente con Dios. Porque solo Dios es el único que te va a enseñar cómo servir. Solo Dios es el único que te va a mostrar con el ejemplo de Jesucristo. Te va a enseñar cómo servir. Perdón. Solo Dios. Nadie más. Nadie te puede enseñar el camino si no ha andado por él. Nadie te puede decir cómo hacerlo si él mismo no lo sabe. Nadie te puede mostrar más que aquel que ya lo hizo, más que aquel que ya lo vivió, más que aquel que ya lo padeció. Yo te invito a que le preguntes a Dios primeramente de rodillas, Señor, ¿qué es lo que quieres tú para mi vida? Muchos queremos que Dios se sujete a nosotros, pero no es así. Nosotros nos debemos de sujetar a Dios. Tenemos que sacar todo lo que hay dentro de nosotros, tristeza, dolor, amargura, angustia, falta de fe, ¿sí? Falta de conocimiento o a veces exceso de conocimiento humano, ¿sí? Aquel que, como yo comprenderé, ¿sí? Aquel que creía que tenía mucho conocimiento y que a la mera hora, como Pablo también, dijo, todo el conocimiento que yo tengo no sirve de nada, porque ante Dios todo este conocimiento no vale, no tiene gran importancia, porque Dios nos va a cambiar la vida en el momento en que Él así lo disponga. Va a transformar, ¿sí? El agua, ¿sí? El agua en vino. ¿Qué significa esto que te estoy diciendo que va a transformar el agua en vino? Tu vida del mundo la va a transformar, la va a purificar, la va a santificar para que se hace ese excelente vino que se le da como ofrenda a Dios. Sí, para que cumplas excelentemente el pacto con Dios. Pero esto no es de un día para otro. Como dijo Jesús, ¿qué tienes, mujer? Aún mi hora no ha llegado. ¿Sí? Dios no quiere que tú, aquellos que apenas van avanzando, tú ya les estés diciendo, haz esto, haz aquello, haz más allá. No, enséñales primero a conocer a Cristo. Enséñales primero a tener ese trato tan especial entre Dios y ellos. No le enseñes lo que tiene que hacer en una iglesia. Enséñale a ser la iglesia de Cristo. Enséñale a ser ese lugar sagrado donde el Espíritu Santo está. Enséñalos a ser discípulos de Cristo. Aquellos que aman la obra de Dios, porque Dios los ama a ellos. Aquellos que tienen misericordia, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Aquellos que saben perdonar y saben amar, porque Dios los supo amar y perdonar a ellos. Yo te invito a que veas todo ello y hables con aquellos que tú estás tratando, ¿sí? Con aquellos, si eres líder, acércalos primero a Dios. Enséñales, ayúdales a que cambien esa agua que son en ese vino maravilloso para Dios. ¿Sí? Enséñales
a que todo va a ser de acuerdo al tiempo y a la forma en que Jesucristo quiere, no en el tiempo ni la forma en que tú o yo queremos, no. Todo tiene su proceso, todo tiene ese movimiento de fe. Dios nos conoce a tal grado como conocía a Natanael. Sabía quién era Natanael, viéndolo desde lejos cerca de una higuera. Y nosotros, cuando dice Dios y cuando empieza a enseñarnos que Él nos conoce, nosotros nos asombramos como Natanael. ¿A poco nada más porque me viste, sabes quién soy? Pues eso y más cosas más grandes. Dios te bendice, Jesús Gerardo. Eso y más grandes, cosas más grandes, Dios sabe de ti. Dios te dice, ¿qué expectativas tienes tú? Si tú sigues leyendo el Evangelio, tú vas a leer que a algunos los ayudaba, los motivaba a que se acercaran a Él, que lo siguieran, ¿sí? Como le dijo a Pedro, como le dijo a sus discípulos, y a algunos otros los motivaba, ¿sí? A que la pensaran un poquito más, como le dijo a aquel que dice que que las zorras tenían guaridas, pero el Hijo del Hombre no. El Hijo del Hombre no tenía dónde dormir, no tenía dónde poner su cabeza, ¿sí? Que tenía que sacrificar todo por seguirlo. ¿De qué tipo de discípulo eres? ¿De aquel que Dios dice, ven y sígueme y dejas todo por seguirlo? ¿O de aquel como el rico? Señor, yo cumplo con todo, hago todo. Y cuando te dice Dios, sí, da todo lo que tienes. Da todo lo que tienes y sígueme. Y te duele dar porque sabes lo que tienes tú. Sabes el lugar que tienes en el mundo, sabes ahora sí, las cosas materiales que tienes en el mundo. Y cuando Dios te dice, deja todo eso y sígueme. Y tú piensas y dices, pero es que voy a perder mi posición, voy a perder todo el conocimiento que tengo. Sí. Ahí pregúntate tú, ¿eres discípulo realmente de Cristo? No te estoy hablando de hijo de Dios, porque el hijo de Dios es cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes y empieza la transformación. El discípulo de Cristo es aquel que está encargado de llevar la obra de Dios, de llevar la semilla, ¿sí? Tú eres discípulo de Cristo, porque si es así, si te maravillas porque Dios conoce tu nombre, imagínate cómo te vas a maravillar cuando Dios obre y haga grandes cosas a través tuyo y en tu vida. Dios es tan maravilloso y tan hermoso que quisiéramos nosotros decir, sí, Señor, con gusto. Pero cuando vienen las pruebas y las tribulaciones es cuando empezamos a decir, no, mejor la pienso, mejor me quedo en mi casa, mejor no puedo hacer esto, ¿sí? Yo hablaba con Dios en esta semana y le decía, Señor, es que quiero ir aquí, quiero ir allá y empezaba yo a decir y esto y aquello, ¿sí? Le digo, pero Señor, no me puedo mover porque no tengo con qué transportarme, Señor. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y Dios lo que me decía es, en mi tiempo, a mi forma. Sí, Señor, en tu tiempo y a tu forma. Es tu obra, son tus cosas, son tus hijos.
es tu creación. ¿Qué más quisiera yo correr y ir aquí, ir allá, ir más allá? Pero como dice Dios, en mi tiempo y en mi forma. Sí. Yo sé que soy de las personas que quiero todo para ayer. Sí, que quiero que todo se haga ya. Que Dios me quite todo el dolor que traigo en mis articulaciones. Que Dios me permita caminar como caminaba yo antes. Pero Dios dice, en mis tiempos y en mi forma. Pedro ya después daba testimonio de que cómo lo iba conociendo, sí. Pedro decía, Señor, quítame este aguijón, por favor, mira, sí. Y Dios decía, no, no te voy a quitar en el aguijón porque en tu debilidad yo me glorifico, sí. Y así también Dios no me quita los dolores porque en estos dolores, en esta vida que Dios me está permitiendo tener, en esta situación que Dios me está permitiendo pasar, porque no es si quiero o si no quiero, es porque Dios así lo permite. Sí. Porque sea como sea, cuando Dios lo decida, todo se va a cambiar. Cuando Dios lo decida, todo va a ser diferente. Pero por el día de hoy, esta vida que Dios me está poniendo es, ¿quieres seguir conmigo? Ven y sígueme. En tus debilidades yo me manifiesto. Ya ha habido momentos en que no quiero ni moverme, ha habido momentos en que me duelen tanto mis articulaciones, como ha habido momentos en que ya quisiera yo ir aquí, ir allá y decir, sí, Señor, mira, y empezar a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo pienso y yo siento. Pero Dios dice, en mis tiempos y en mi forma. Dispón tu corazón, que yo haré todo lo demás. ¿Sí? Cada día que amanece, cada día que empieza, le digo, Señor, gracias por un día más. Gracias porque me puedo mover. Gracias, Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su obra y eso en su tiempo y es en su forma. ¿Sí? Gracias a Dios desde aquí sentada, sí, en mi casa, que es su casa. Desde aquí puedo hacer la obra de Dios. Acostada puedo hacer la obra de Dios. Viendo películas, escuchando comentarios, escuchando diferentes programas. Puedo hacer la obra de Dios porque estoy orando o haciendo la obra de Dios, porque le estoy diciendo, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tema vamos a tocar? Porque es Dios quien está obrando. Hay momentos en que me levanto alegre porque no me duele nada, pero hay momentos que ni me quiero ni levantar por todo el dolor que traigo. Pero también entiendo que me tengo que enseñar también yo. Tengo que aceptar mis limitaciones. Tengo que decirle a Dios, bueno, Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le quieres hacer? No es a mi forma, es a la tuya. No es en mis fuerzas, son en las tuyas. Hay momentos en que me siento tan cansada, no sé ni por qué, pero ahora sí, le digo a Dios, ponme el querer como el hacer, ayúdame a levantar, ayúdame a hacer las cosas. Hay momentos en la noche que yo digo, bueno, Señor, es que perdí todo el día el tiempo. Me siento molesta, me siento de enojo, pues es porque Dios está tratando conmigo. Y es fácil decir, quiero ser discípulo de Cristo. Es fácil querer decirle, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Sí.
Es fácil que luego a veces quieres orar, sí, te toca orar 6 de la mañana y tú no tienes ni ganas de levantarte. Pero dice Dios, ¿dónde está tu compromiso? Heme aquí, envíame a mí. Sí. Dios es el que te va a guiar si tú te acercas a Él. Dios es el que te va a mostrar cómo hacer las cosas. Siempre es el trabajo de Dios. Siempre es la relación con Dios. Siempre. Hay momentos en que sientes que no te escucha, no te preocupes, te está escuchando. Hay momentos en que sientes que ya no quieres seguir porque ya es demasiado, porque ya no puedes. No te preocupes, enséñate a ser hijo y decirle, bueno Señor, bueno papá, ¿cómo ves? Me estoy un ratito más. Ayúdame, permíteme, haz tú de acuerdo a tu forma. Sí. Dios sabe exactamente lo que quiere hacer para su iglesia y en su iglesia. Dios sabe exactamente a qué te llamó. Sí. Hoy escuchaba las diferentes oraciones. Algunos se inclinan a orar por sanidad física, otros se inclinan a orar por las familias, otros por los niños, otros por los jóvenes, otros por los adultos y los ancianos. Dios les empieza a poner en su corazón por quién orar. A otros Dios nos utiliza para orar por brujos, por hechiceros, por aquellos que están en maldad, por todos y cada uno que le conozca, que se quite toda la tiniebla, todo engaño del enemigo, por gente que no es la adecuada, etcétera, por gente que está perdida, ¿sí? Dios nos utiliza a cada uno en forma diferente. No puedes seguir haciendo lo que antes hacías, porque antes lo hacías en tus fuerzas, ahora las haces en las fuerzas de Dios. Antes lo hacías en tu conocimiento humano, ahora lo haces en la sabiduría de Dios. Antes era en tus tiempos y en tu forma, ahora es en el tiempo y la forma de Dios. Es muy diferente. Yo te invito a que hables con Dios y le digas, Señor, ¿qué expectativas tienes de mí como tu discípulo? ¿Qué es lo que quieres que entienda? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿A dónde me quieres mandar siendo yo tu discípulo? Tú me conoces más que yo. Como le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y dicho y hecho, ¿sí? Dicho y hecho, lo negó 3 veces antes. ¿Cuántas veces nos toca negar a nosotros a Dios antes de que nos cante el gallo? Sí. Nosotros somos como esos hijos pródigos que tuvieron que caer en una hacienda para decir, estoy de lo peor, Señor, ayúdame tú a mí. Sí. Porque sabemos que, Señor, que tú levantas a lo peor del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y sí, Dios te avergüenza cuando crees que tienes mucho conocimiento. Heme a mí. Sí, Dios es tan maravilloso. Yo te invito a que conozcas ese Dios maravilloso, que vayas leyendo ese evangelio, que vayas preguntándote, yo qué hubiera hecho en el lugar de Andrés, qué hubiera hecho en el lugar de Santiago, qué hubiera hecho yo en el lugar de ¿cómo se llama? De Mateo, de cada uno de sus discípulos. Y por qué no también decir qué hubiera hecho yo en el lugar de Judas. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos comportamos como Judas. Traicionamos, mentimos, robamos, matamos,
Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que yo no he matado a nadie, pero matamos ilusiones, matamos la fe de nuestros hermanos, ¿sí? Le robamos la bendición que Dios tiene para ellos al acercarse a ellos y quererlos acercar mejor primero a nosotros. Ahí le estamos robando la bendición de conocer a Dios, ¿sí? Cuando criticamos también traicionamos a la gente porque estamos criticando a sus espaldas. Cuando condenamos, estamos condenando a nuestros hermanos, estamos por 30 monedas de plata pagando el precio de Jesús. Yo te invito en que te pongas en cada uno de las situaciones de cada uno de los discípulos y pregúntate, ¿con quién te reconoces? ¿Con quién te asemejas de los discípulos de Cristo? ¿Con el legalista? ¿Con el ignorante? ¿Hacia dónde eres mandado? Si tú tienes mucho conocimiento, cuidado, porque el conocimiento, la letra sin entendimiento mata. Pregúntale a Dios, dile a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer? Sí. Ahora sí ya no digo yo a Dios, yo quiero predicar, sino le digo, Señor, pues yo testifico. ¿Por qué? Porque tantas cosas he vivido que has hecho a través de mí y en mí, ¿sí? Que mejor es preferible testificar que predicar. Ahorita que Dios me está poniendo a ver los evangelios, ¿sí? A la mejor personas que ahora sí que conocen más de la palabra van a decir, no, es que teológicamente pasa esto y esto y esto, ¿sí? Y están en lo correcto teológicamente, pero yo no predico, yo testifico. Yo digo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Y sé que Dios ha levantado grandes predicadores que saben hablar de la palabra de Dios. Cada uno Dios los tiene en su lugar específico. Cada uno Dios les tiene a las personas específicas que los tiene que escuchar. ¿Para dónde te va a tocar ir a ti? ¿Con aquellos judíos que le conocen o con aquellos que aún no le han conocido? ¿Hacia quién estás dirigido? ¿A cambiar mentalidades o a enseñar un Dios vivo? ¿Sí? Yo te invito a que vayas platicando con Dios. No me creas a mí, como les digo, no me crean a mí. Es maravilloso cuando ustedes van directamente con Dios y le dicen, oye, Señor, mira que me estaban diciendo esto, que me estaban diciendo aquello. Mira, Señor, me dijeron esta palabra así. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué significa? No lo entiendo. Dímelo con palitos y bolitas. Explícamelo como niño de primaria, de kinder. Sí. Ayúdame y vas a ver que Dios te va a ayudar tremendamente. Dios es misericordioso, amoroso. Dios es un Dios que nunca se olvida de un pacto que ha hecho contigo, ni nunca se olvidará. A lo mejor te tocas dar testimonio de Dios en tu vida, con tu familia, con ese incrédulo que te va a estar dice y dice y dice, y dices que eres hijo de Dios, y dices que eres seguidor de Cristo, y dices, pero tú le estás dando el testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Y un testimonio es estar orando por él. Señor, mira, ya me desespero, pero es tu hijo, tú lo quieres. Así como me amas a mí, lo amas a él. Cuando empiezas a decir esto,
Tú estás dando testimonio a aquellos que te conocen, a aquellos que sabían cómo eras antes. Tú estás dando el testimonio. Dios es maravilloso. Yo te invito a que conozcas a ese Dios maravilloso. Pues espero que te sirva esta plática, espero que te haya gustado y que sea de bendición a tu vida. Sí, espero que esta plática sea de bendición a tu vida. Y el próximo viernes nuevamente nos conectamos. Que Dios te guarde y te bendiga.